Buenas noches. No son buenos tiempos en la República Argentina. Ustedes habrán visto cómo en esta semana, creo en estos últimos 15 días, si bien la cuestión es un proceso, ha quedado claro lo que los analistas políticos insinuaban, decían en palabras, porque el analista político es apenas un mero relator de lo que le parece a él que sucede en la realidad. Pero, quedó demostrado que no hay doble comando, que hay un solo comando y que lo tiene Néstor Kirchner. Se encargó por diversas formas el propio Kirchner de hacerlo saber. Cuando dice, la presidenta o Cristina me reta todas las mañanas diciéndome qué vicepresidente me pusiste, está admitiendo que al vicepresidente lo puso él. Y esto con una serie de cuestiones que se han dado en la política nacional mientras la presidenta viajaba por el norte de África tratando de atraer inversiones. Ojalá atraiga inversiones. Uno se pregunta, ¿qué inversiones podrán venir desde el norte de África? Bueno, mientras tanto, anoche llegaba al país el presidente de México, Felipe Calderón, y lo fue a recibir el canciller Tajani. Les aclaro, Calderón debe ser la figura más importante, el jefe del Estado más importante que ha llegado al país en los últimos meses, juntamente con Lula. Después no viene nadie, no viene ninguna figura de peso de los países centrales de Europa. En medio de todo de estas cuestiones que a lo mejor hasta a algunos le podrían parecer anecdóticas, ustedes saben que se está en el prólogo, en algunos casos en el desarrollo de una crisis muy grande y con pronósticos francamente muy desalentadoras. La Unión Industrial Argentina salió a decir, bueno, cambiamos que no haya despido por rebaja de sueldos. Fíjense ustedes la opción, ¿no? Pobre de los trabajadores. Por otro lado, el ex ministro Lustó anuncia despidos, aumento del desempleo. Y ustedes recuerden siempre aquella presencia de la presidenta de la Nación ante empresarios norteamericanos diciendo, ustedes tienen que poner un plan B, diciéndole a los estadounidenses, en Argentina no hace falta el efecto jazz y todo eso. Bueno, el efecto llegó, como dice Piti Álvarez, el líder de Intoxicados, el lobo está acá. Y la situación va a ser muy pero muy difícil. Y en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, obviamente estas remesones se viven con muchísima intensidad. Y la última mala noticia es lo que ocurrió con la detención de este protagonista, este personaje que vivía en Fisherton, que parece ser uno de los más amplios capos en la ruta de la efedrina. Son temas para hablar, son temas para analizar, pero obviamente la realidad nos lleva a la política, porque si hace muy poco tiempo se decía, no, para las elecciones falta una eternidad, bueno, no falta una eternidad, falta muy poco. En poco menos de un año habrá comicios, de eso vamos a hablar con el concejal Jorge Boazo, de la Unión Cívica Radical, que acaba de entrevistarse con el hombre del cual todos hablan hoy por hoy, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Ya volvemos. Le digo a los seguidores, a los televidentes de nuestro programa que no se vayan, que permanezcan aquí, que no pasen a Tinelli, porque en la editorial de cierre les voy a contar algo que me pareció lo más extraordinario que leí este fin de semana. Pero ahora estamos con Jorge Boazo, bienvenido al programa. Jorge. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias. ¿Cómo está? Bueno, he estado con Julio Cobos,
que es protagonista, tapa ayer del diario Clarín, porque se avecina una embestida que creo que es más una operación de prensa, ¿no? Es como forzarlo a Cobos a renunciar. Bueno, la cuestión es que usted ha estado con él. La primera pregunta obvia es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué surgió de esa reunión? Bueno, gracias a la intervención de un amigo radical en común, el Lolo Duarte, que está trabajando en el gabinete de Cobos, se realizó esta reunión, en realidad con temario abierto. A partir de esta concertación de la reunión, estuve en casi 40 minutos en una amable, franca y amplia conversación. Me encontré con una persona muy amable, con una sensación de humildad y de llaneza total, que me permitió ir abordando distintos temas. Fundamentalmente uno fue con ideas, por supuesto, preconcebidas, tratando de que el temario se circunscriba a la Unión Cívica Radical. Es decir, yo fui a hablar con un vicepresidente con el ejercicio de la presidencia, porque justo fueron los días en donde estaba ausente la presidenta, así que me recibió el presidente. Y sentí que iba a hablar con un radical. Así me lo hizo no solo saber, sino que en todo momento nunca tuve la impresión de que no hablaba con otra persona que no hubiese sido un afiliado y un militante de la Unión Cívica Radical. Es así que compartimos puntos de vista que por supuesto no podían eludir lo que era la Unión Cívica Radical, su estado actual, su composición, su integración, los planes futuros, con la anunciada coalición, frente, no sé cómo denominarlo, entre el presidente del partido, Morales, y Analía Carrió. Elisa Carrió. Ahí el vicepresidente, bueno, dio su opinión. En un punto han sido por lo menos coincidentes. Yo le expresé que entendía que antes de encarar frentes o alianzas, primero debíamos encarar frentes y alianzas entre los radicales. Es decir, nosotros primero teníamos que amalgamar, unir lo que estaba desunido. Esa diáspora, esa atomización del radicalismo que se produjo post-gobierno de la Rúa, había que intentar hacer todos los esfuerzos para que nuevamente estén todos juntos en una mesa. Es decir, que antes de hablar de frentes, alianzas o coaliciones con otros partidos, primero teníamos que unirnos los radicales. Esto ocurre a nivel nacional, con radicales kirchneristas, con radicales macristas, en Santa Fe, radicales socialistas. Cuando, primero, tenemos que abuenarnos entre nosotros, y esto el ingeniero Cobos presentía lo mismo. Es decir, nosotros teníamos que primero suscribir, declarar una amnistía entre radicales para que todos juntos nuevamente vuelvan al redil. Claro, porque cobijados. Cobos fue expulsado del radicalismo. Cobos fue expulsado y todos los cobistas también. Es decir, expulsados los cobistas por participar del gobierno de Kirchner y no expulsados otros radicales por integrar otros gobiernos de otros partidos. Es decir, que creo que lo primero que teníamos que hacer, en esto coincidimos plenamente, es juntar nuevamente a todos los radicales, es decir, aliarnos primero los radicales. Después, con un radicalismo consolidado, con un radicalismo volviendo a los principios, a bases programáticas, entonces sí, nos podíamos sentar en una mesa con un representante de otros partidos, pero en una relación de paridad, de igualdad. De lo contrario íbamos a estar disminuidos, iba a haber una capitis disminucio, como decimos los abogados, una capacidad disminuida para poder realmente conformar frentes o coaliciones. Él veía que se parecía más a un rejuntado esta alianza anunciada entre cúpulas o dirigentes de cúpulas.
que otra cosa. Entonces, el 2009, ambos entendimos que hubiese sido mucho más o que hubiese sido más conducente o eficiente encarar elecciones como Unión Cívica Radical. Esto sin abjurar de frentes ni de alianzas. No había por qué apresurarse. No veíamos la urgencia de constituir frentes a nivel nacionales o locales cuando estábamos hablando de elecciones legislativas, donde no estaban en juego los cargos ejecutivos ni a nivel nacional ni los ejecutivos a nivel provincial. No estamos discutiendo gobernadores o presidentes de la nación. Entonces, en esto hemos sido, la verdad que coincidimos, o para ser mucho más concreto, coincidí con su posición. Y hemos manifestado, y yo le manifesté, de que sería bueno que él ya ayude a esta reconstrucción, tanto Cobos como su gente, en este abuenamiento necesario e imprescindible que los radicales debemos y tenemos que tener. Fíjese en Santa Fe. En Santa Fe nosotros tenemos grupos que son aliancistas y grupos que no son aliancistas. O vamos a ser más precisos. Los no aliancistas no significa que no acordemos el día de mañana en la posibilidad de analizar coaliciones o frentes. Pero primero tenemos que aliarnos entre los radicales. No puede ser que un grupo vaya aliado con el gobierno provincial y otro grupo no. Entonces, creemos realmente que también en Santa Fe, y ni qué hablar ni qué decir de Rosario, cuyo Frente Progresista nunca existió, solamente es un sello que el intendente a veces trata de mostrar para parecerse a un Frente Progresista. Reitero, ni en Rosario ni en la provincia existe un frente como uno quisiera, como uno pretende. Ahora bien, yo evalúo lo siguiente. La oposición juega un partido muy importante en el 2009. No hay 2011 sin 2009. Pero veo, por ejemplo, que Giustiniani va a la convención del radicalismo en Mina Clavero y habla de la necesidad de hacer un frente de Ushuaia a La Quiaca como frente progresista, frente cívico y social. Lo propio sucede con algunos otros radicales. Es decir, ¿cómo juega acá la conducción del radicalismo? Hablo específicamente de Morales. ¿Tienen decidido ir en una alianza con el socialismo mientras, por otro lado, a Cobos se le cierran las puertas del partido? Nosotros nos da la impresión de que este apuro en esta confluencia Carrió-Morales no está ajeno a la consideración de la figura de Cobos. Es como que se apuran porque la figura de Cobos estaba opacando a otros liderazgos. Entonces se apuran en conformar un espacio tratando de cerrar puertas a algunos, y abrirle las puertas a otros que no la quieren tanto, porque mientras Giustiniani va al acto radical y empuja o promueve la coalición, la alianza a nivel nacional, Wiener bombardea a Carrió, la critica a Carrió, con Cobos es renuente en magnificar o en reconocer la figura y el protagonismo que hoy tiene y nadie se lo puede negar. Es decir que es todo muy flu, muy plastilina, muy poco sustentable lo que se está encarando a nivel nacional. Insisto, si bien comparto con usted que no hay un 2011 sin previamente sobrellevar el 2009, no tiene que ser nuevamente la reedición de lo que fue la alianza en el año 2000. Tiene que conformarse en un proceso de consolidación paulatino. Cuando uno dice que el 2009 no tiene que ser un rejuntado gorila para vencer al peronismo o a un sector del peronismo que integra el Frente para la Victoria.
porque así lo ve la gente. Es decir, aquí no tiene que ser una oposición que se junta en un rejuntado para vencer al kirchnerismo. No lo vería yo como un fracaso si la sumatoria de votos de los que conforman aún atomizadamente la oposición en el 2009 supere al kirchnerismo. Sería un fracaso y sería mucho más sano para cada una de las estructuras partidarias. Primero, consolidarse en su seno, no cobijarse ni esconderse detrás del otro, para que después nadie pueda determinar qué es lo que tiene cada uno. Pues en realidad, estos frentes se terminan resolviendo en una mesa, entre 4 o 5 dirigentes, terminan siendo frentes de cúpulas, frentes de lo que yo siempre le llamaba los frentes de los cabezones. Se reúnen los cabezones, no por el tamaño de su cabeza, sino porque supuestamente son las personas que mandan en determinados... Entonces, Carrió, Morales, Wiener o Giustiniani y algún que otro representante de otros partidos menores, en una mesa, suscriben frentes o alianzas y después bajan piramidalmente, como si fuese una estructura militar, estos lineamientos. Y las bases están ajenos a ellos. Entonces, cuando las bases están ajenos a estos frentes, a estas coaliciones, fracasan. Terminan fracasando porque las bases después no terminan respondiendo, cuando tengan que depositar el voto, a esta decisión de cúpulas. Que eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que veía también el ingeniero Cobos, quien tiene una vocación de coalición, de frente, como el que más, pero siempre y cuando primero nos consolidemos, por ejemplo, Unión Cívica Radical. Si no, la Unión Cívica Radical termina siendo una estructura que le va a servir a otro, o que este otro va a utilizar esa estructura de Unión Cívica Radical que está en todo el país, en todo de norte a sur, que tiene su estructura, que tiene sus parroquias, que tiene sus seccionales, que tiene sus dirigentes. Entonces, siempre terminamos siendo una estructura al servicio de otro, por fuera este otro de lo que es la Unión Cívica Radical. Estamos dialogando con el concejal Jorge Boazo. Seguiremos hablando de este y otros temas después de la pausa. Hablábamos en el corte y se lo pregunto a Boazo, ¿puede ser que llegado el momento la oposición dirima quién será el candidato presidencial en elecciones abiertas, como alguna vez pudo suceder en la alianza? Yo creo que sería lo ideal. Es decir, no me parece mal que en todos estos frentes, estas alianzas, se diriman las candidaturas con el concurso popular, es decir, con el concurso de las bases. Sería consecuente y congruente con el discurso que previamente le estaba mencionando a usted, es decir, es para evitar los acuerdos de los cabezones, de cúpulas, para evitar lo que Irigoyen llamaba los contubernios, aquellos acuerdos que se hacían entre 4 paredes solamente con los dirigentes. Entonces sería una muy buena opción que en todos los niveles, los de confluir en una coalición, en una alianza, en un frente, las candidaturas se diriman con el concurso de las bases, es decir, con la participación de las bases, que no es otra a través del voto. A nivel provincia es más simple, es más fácil, porque tenemos una ley de interna abierta, simultánea y obligatoria, con imperfecciones, en algunos casos con más imperfecciones que la vieja ley de lemas, sí, con más. Esto coincide usted, porque yo lo he seguido en análisis, y bueno, hoy a lo mejor no vemos 150 boletas, vemos la mitad, pero tienen algunas imperfecciones terroríficas, como por ejemplo que los partidos que integran un frente no le permitan dirimir primero sus candidatos en su partido, sino que tenga que ir los candidatos de la Unión Cívica Radical o del PDP o del Frente Grande, si confluyen en un frente, tener que ir a dirimir la interna con el socialismo. Si estamos hablando de interna, son internas de partidos, con la única diferencia que son abiertas. Debería o debió pensarse, habría que derogar para eso el artículo 10 de la ley,
primero en una interna de partidos y en un segundo paso la confluencia o la conformación de frentes, alianzas o coaliciones. Entonces, a nivel nacional sería muy bueno también. Sería muy bueno que estos, o que el futuro candidato a presidente de la nación de una posible o de un posible frente se dirima previamente en una gran interna, claro. Yo diría abierta, ¿no? Que puedan participar todos los ciudadanos. Pues yo ayer leía en la entrevista que le hizo Fontevecchia a Carrió en Perfil, de 6-7 páginas, y es como que hay un juego de vanidades muy grande, en este caso de Carrió, hablando pestes de Cobos, como que bueno, es un personaje que tuvo su momento y pasó. Y de esa, bueno, en política a veces se dice, se vuelve de todo, pero es muy difícil después sentarse en la misma mesa con quien se ha insultado, ¿no? Y me parece que la oposición está transitando en algunos casos por esas vías, que hay muchos egos, hay muchas vanidades, y no hay quien sepa decirle, bueno muchachos, vamos por acá, porque a la hora de la verdad el peronismo no muestra fisuras. No les regala la cancha, no regala espacios. El único que le puede decir eso es la gente. Porque en esta hoguera de las vanidades no me queda ninguna duda que no va a haber confluencia y concurrencia. Carrió no puede hacer esa consideración de Cobos, sencillamente porque más allá que uno pueda compartir o no la confluencia de Cobos dentro de lo que fue el Frente para la Victoria, cuando tuvo que actuar de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la ética, actuó correctamente. Entonces, yo no sé si Carrió, vamos a la inversa, tengo dudas que Carrió, en un caso similar, que hubiese confluido ella en una alianza con el kirchnerismo y sentada en el sillón del Senado, tengo dudas si ella hubiese votado con un voto no positivo, o quizás hubiese votado en favor de la alianza o frente que integraba. Entonces, me parece mal que ella esté llamando a la confluencia y denostando a personas que pueden integrarla. Y esta hoguera de las vanidades, los únicos que pueden desatarla son los ciudadanos, la gente, a través de internas, a través de participación. Estamos muy acostumbrados en los partidos políticos, yo creo que esta es la crisis más profunda que padecen, tiene una sola causa, la falta de participación de las bases, la falta de participación de los afiliados, la falta de participación de la gente. Los candidatos terminan impuestos por las cúpulas. Y esto lo podemos analizar en todos los partidos políticos. Muy pocos partidos políticos dirimen una interna como se ha dirimido en el Partido Demócrata de Estados Unidos entre Barack Obama, Hillary Clinton y los otros candidatos. Muy pocos. Terminan siendo acuerdos de convenciones de convencionales que responden a los cabezones, porque en realidad esto también ocurre en Estados Unidos. Uno gana en convencionales porque uno sabe que después el convencional o el delegado del distrito va a votar de acuerdo a la corriente interna de la cual está participando o del candidato al que participa. Me quedan 2 minutos. Usted es concejal y quiero conocer la opinión respecto al gobierno municipal. Lo hemos dicho, va a estar probablemente el lunes que viene aquí, que me parece que está atravesando una crisis bastante seria la municipalidad, que aquellas cosas que en su momento se veían con buenos ojos hoy no se ven tan bien, que hay cierto desgaste por el tiempo transcurrido. También es verdad que viene de afrontar que se siente la crisis que se vive en el país, pero ¿qué dice usted que fue desde siempre un crítico de Lifchitz hoy? Siempre fui un crítico, pero un crítico con dolor, es decir, a mí no me agrada el fracaso de Lifchitz o de lo que es un gobierno municipal. Le tengo que decir hoy, y sinceramente no solamente por mi opinión, sino por la que uno recoge, que el segundo gobierno de Lifchitz, el actual, podemos decir que es el peor gobierno municipal del 83 a la fecha. No así el primero. El segundo
Es un gobierno, y no producto de la crisis económica nacional e internacional, sino producto de la crisis de su administración, de la crisis de su gestión, es una mala gestión. Yo hago este ejercicio con los periodistas muchas veces para que uno no parezca tan parcial. Cuanto periodista me hace esta pregunta, yo le devuelvo y le digo, permítame con respeto que yo pueda ejercer de periodista un minuto con una sola pregunta. Dígame usted rápidamente 3 grandes obras de la actual administración. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con que los periodistas se quedan callados así como se calló usted. Que le resulte muy difícil encontrar esas 3 grandes obras. Cuando yo digo le diría obras, la peatonal, pero vienen obras de hace rato. no, le puedo dar, no un minuto, le puedo dar varios minutos para que usted piense, y no las va a encontrar. Y ya no hablo solamente de obra pública, hablo, cuando digo obras o actos de gestión. Los servicios públicos no son mostrables como éxito de la gestión. La obra pública no es mostrable como éxito de gestión. El plan de inclusión social no es un programa, un plan mostrable de esta gestión, cuando todavía, después de 18 años de gobierno, tenemos más asentamientos irregulares que los que teníamos en el principio de las gestiones. Nada más y nada menos, ideológicamente hablo de los asentamientos irregulares porque me refiero nada más y nada menos que la ideología socialista, en donde uno cree en los libros, cree en la teoría pura, que debió ser el primer y diría casi único de los temas a abordar. Sin embargo, se preocupó más por las operaciones y gestiones inmobiliarias en la costa, que sí que son exitosas, claro, pero no por la gestión municipal, sino por la gran inversión inmobiliaria de emprendimientos privados, por la Tuca, por los españoles, por servicios portuarios y por los que invirtieron e invierten en este boom de la construcción que hace años que viene sucediéndose en la ciudad de Rosario. Incluso también ayer en una lectura minuciosa de los diarios aparece, creo que en el diario de Crítica de la Argentina de La Nata, cómo Rosario se pone de moda para que, por ejemplo, las despedidas de soltero a determinados muchachos adinerados de Buenos Aires se hagan en Rosario, porque dice que les gusta la ciudad, que les gustan las discotecas, los restaurantes. Digo, también hay que entender que la comunicación social que ha hecho este gobierno sirve para la hora de ser. Yo digo que es un gobierno concluyendo, porque tampoco puedo mostrar como exitosa la actual gestión cultural. Creo que Chiqui ha laburado bien en ese tema, Chiqui González, que por supuesto Wiener con inteligencia se la hurtó para llevar a la provincia. Pero cuando nos enteramos que Fito Páez cobró 88.000 pesos de honorarios... ¿Está confirmado eso? 88.000 pesos de honorarios y le están debiendo 70.000 pesos a más de 100 músicos de Rosario, músicos... imagínense que 70.000 dividido 100 le están debiendo 300, 500, 600. Ahora lo pagó la pesos. municipalidad o la provincia, porque según Alberto Monti lo había pagado la provincia. Bueno, son los ítems que nos falta no solamente no averiguar, que nos escatiman información. Puede ser uno u otro caso, pero no es razonable. Por un hecho similar, fueron tapa en Clarín a nivel nacional, con la contratación de determinados artistas en algunas embajadas y sede del exterior. Adriana Varela cobró 100.000 pesos, León Gieco 211.000, Teresa Parodi 100.000 pesos, para actuar en la Expo Zaragoza, y Mercedes Sosa 280.000 pesos. Es un gobierno de marketing y publicidad. Hoy se sostiene, yo recién en el entreacto estaba viendo atentamente la nueva publicidad del municipio. Nos tienen que decir que están trabajando porque la gente no ve que estén trabajando. Generalmente no ha habido una publicidad en donde un gobierno le tenga que decir a la gente estamos trabajando. A lo mejor le muestran las obras, las acciones de gobierno con contundencia, pero tener que explicarle que están trabajando, realmente han llegado a un punto de crisis importante y, como digo yo, no se les cae una sola idea, no hay una idea innovadora. Las ideas, incluso aquellas ideas que posicionan la ciudad, están
están cajoneadas, están pisadas, están detenidas, están demoradas. Ciudad Digital todavía estamos esperando que la implementen. Hace 3 años que se aprobó la ordenanza de Ciudad Digital. Tenemos proyecto de biocombustible hace 1 año y 2 meses que está paralizado. Le puedo mencionar innumerables casos. La peatonal dijimos que estaban haciendo mal las cosas. Nosotros la remodelación de la peatonal la que hicimos todo, sí la queríamos. La votamos todo en el Consejo, sí, pero no está peatonal. Ni siquiera todavía podemos tener respuesta aquellos materiales alternativos que se hayan considerado, valores alternativos, diseño, diagramación. Algunos amigos dicen, mira, es una peatonal, es perfecta, es la foto del socialismo. Es gris, es lineal, es rugoso, tiene algunas trampitas que te hacen caer. Es la foto de este gobierno. Jorge Boazo, muchas gracias por haber estado en este programa. Gracias a usted, Mario. Hacemos el corte, estará con nosotros Juan José Gianni, quien fue funcionario de la municipalidad, quien está en carta abierta, un grupo de intelectuales que se dicen simpatizan con el kirchnerismo, aunque esto les molesta, pero bueno, acaba de publicar un libro que vamos a presentar, que se llama Filosofía en Política, tras el corte. Antes de presentar a nuestro invitado, les digo brevemente, si ingresan www.enprofundidad.com.ar, además de observar los programas que prefieran, pueden votar respecto al actual gobierno nacional, cómo lo consideran, cómo consideran la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Les muestro el libro, Juan José Gianni, Filosofía en Política, con prólogo de Horacio González. Un libro que, bueno, lo estuve, no digo leyendo íntegramente, porque hace poco que lo tengo, pero que es muy interesante. ¿Qué tal, Juan José? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, y lo que me sorprendió es la mixtura, por ejemplo, entre literatura, cine y política. Me pareció una cosa muy interesante, ¿no? Analizar a partir de determinados directores, claro, la complejidad que también se mueve en el mundo de las ideas, en el mundo de la política. Bueno, el proyecto del libro tiene esas 2 facetas. La primera, como su título lo marca, tratar de mirar a la filosofía y la política, que son saberes y prácticas que habitualmente se ven como en tensión, ¿no? O sea, hay una cierta incomunicación entre la filosofía y la política, entre la teoría y la práctica. Bueno, ver esas dos actividades como en un diálogo que permite enriquecerlas mutuamente, ¿no? Y a su vez también lo que vos decías, cómo uno puede encontrar en el cine, en la literatura, en relatos que pueden parecer a veces triviales o poco interesantes o superficiales o extraños al mundo de la política. Sin embargo, en esos relatos, en la literatura, en el cine, en la cultura popular, allí hay forma también de analizar lo que es nuestra cotidianidad. Pues el otro tema del libro, que es la importancia de que uno tenga una mirada que por supuesto rescate el valor de la teoría, pero siempre en sintonía con lo que son los dramas, con lo que son los dramas de la sociedad, ¿no? Si la gente está esperando también que la filosofía, la teoría, la reflexión desentrañe aquello que la acusa, la preocupa, la involucra día a día. Y eso, por lo menos en mi visión, no suele ocurrir, ¿eh? En general la filosofía está muy, como enclaustrada en la institución universitaria, y la política es poco receptiva respecto a la teoría, como claro, ve a la filosofía como un saber esotérico, distante, y eso, esa resistencia mutua, yo creo que es perjudicial para ambas, ¿no? Es que además me parece que incluso llegamos a militar juntos por una cuestión generacional. Se vive en otros tiempos. En el 83, yo era estudiante, era imposible no militar. Aquel que no militaba, que no leía determinados libros, que no veía determinadas películas, era considerado un bicho raro en la facultad. Y hoy sucede todo lo contrario. El que milita es un pibe con celulares, con las mismas prácticas políticas que los grandes, digamos, y se nota esa devaluación del mensaje, de la capacidad oratoria en el Congreso de la Nación, por ejemplo. Yo creo que el paso de los años ha producido un efecto parecido al que vos mencionás, ¿no? Es decir, por una parte ha alejado a la vida académica y a la producción intelectual
del drama cotidiano de la gente, ¿no? Yo creo que yo me resisto a pensar que la reflexión intelectual no pueda dar cuenta de aquello que cotidianamente preocupa a la sociedad. Yo creo que digamos, resignarse a esa incomunicación es muy pernicioso. Y por otra parte, la política se ha como normalizado, se ha como normatizado, ¿no? La Claro. política responde a ciertos códigos. Yo digo en el libro, digamos, los ámbitos académicos como que empalidecen a la vida intelectual, y a veces los medios de comunicación, que tienen una dinámica por ahí muy inmediatista, muy fugaz, muy, digamos, que exige un ritmo de reflexión muy vertiginoso, y obviamente la política transita por allí. Bueno, también ese modelo de reflexión no es el adecuado si termina cooptando la política toda, ¿no? Por eso es importante, y eso intento reflejar en el libro, mostrar cómo se pueden tender vasos comunicantes entre una reivindicación de la historia del pensamiento. Yo además, vos sabés, trabajo mucho pensamiento argentino y latinoamericano, ¿no? Yo creo que yo digo en el libro, si uno observa los grandes líderes, más allá de la evaluación ideológica, los que han marcado la vida histórica de América Latina, estoy pensando en Sarmiento, en Perón, en Aya de la Torre, en el Che Guevara, figuras importantes, muy importantes de la vida política latinoamericana, eran todos hombres que tenían una fuerte formación filosófica. Es decir, la filosofía en ellos marcó e influyó en el resultado que produjeron sus desempeños en la vida histórica de cada una de esas naciones. Entonces, ¿por qué no reivindicar esa tradición y recuperarla de cara a lo que nos pasa hoy a nosotros, a lo que hoy, a los dramas y a los desafíos de América Latina, ¿no? Hay también un capítulo dedicado a Kirchner, que de acuerdo a lo que leí, merece consideraciones positivas de parte tuya. Sí, el texto, el libro tiene como, yo diría, dos partes. Una parte, yo diría, más vinculada a ciertos problemas de la filosofía más clásica, por decirlo así, y otros que yo obviamente lo pensé de esa manera, donde hay referencias muy específicas a circunstancias que hemos vivido en estos años muy puntuales, desde la renuncia de Chacho Álvarez, por citar solamente un caso, hasta la gestión del presidente Néstor Kirchner, hasta, por ejemplo, hay un artículo hablando del 80 aniversario del Che Guevara que se festejó en Rosario. Bueno, hay muchos, hasta, por ejemplo, el tema de la cantidad de concejales que sería bueno tener en la ciudad de Rosario, un tema aparentemente tan poco filosófico como discutir qué modelo de concejales, de consejo queremos. Bueno, ahí intenta ver una mirada sobre ese tema que se discutió mucho a partir de la ley Borgonovo, pero puntualmente lo que vos me decías, efectivamente hay varios artículos hablando de la gestión de Kirchner, algunos también incluso sobre la gestión de Cristina, y yo tengo, vos sabés, una visión en general positiva de estos años, pero también me parece importante que, yo digo, nosotros participamos de Carta Abierta, y de alguna manera el proyecto Carta Abierta tiene la doble faceta, es decir, intenta recuperar una idea de intelectual comprometido, es decir, que es comprometido por supuesto, con los dramas del país. Por otra parte, comprometido en el sentido de defender logros históricos importantes para el país, que creo que el presidente Kirchner y ahora Cristina han logrado, pero sin sucumbir a la tentación, digamos, de la obsecuencia, del silencio, frente a errores, frente a omisiones y frente a rumbos también equivocados. Me parece que una actitud honesta, sincera, tiene que tener compromiso con la convicción que uno defiende. El intelectual no tiene que ocultarse en defender lo que cree bueno por ser intelectual, pero a su vez no sucumbir al riesgo, digamos, del silencio cómplice cuando le parece que efectivamente hay cosas que hay que criticar porque son malas para el país. Carta Abierta produjo eso, ¿no? Que el debate intelectual, filosófico, se explique, se comente también en los diarios. Ha salido ahora una especie de carta abierta de la oposición, y Tomás Abrán se comprometió a hacer una especie de carta abierta de Wiener, que es su candidato presidencial. A mí me parece bien eso, yo creo que a mí me parece bien. Yo digo, en el país, aún no lo hablamos, yo no creo que sea un fenómeno argentino, no pienso que hay males argentinos, no, me imagino que es un fenómeno que nosotros nos pasa a nosotros. Pero es complicado encontrar en el país un modelo de debate donde uno sea muy firme en su convicción, es decir, no sea timorato ni cuidadoso, ni tenga reticencia a decir lo que efectivamente piensa, con énfasis, con enjundia, pero tenga capacidad de respetar, escuchar y poder incorporar la parte de razón que siempre tiene el otro. Ese modelo de debate en Argentina es muy raro. Entonces me parece que es importante que haya un conjunto de intelectuales, y esto no lo digo solamente para la vida intelectual, lo digo también para la vida de los partidos. Esta carencia me parece que hace a la opinión pública en el país. Es importante que si hay otro grupo de personas que se quieren nuclear con otra perspectiva, pero me parece muy correcto, ¿no? Creo que el tema es
sincerar las posiciones y encontrar caminos alternativos cuando nos parezca que los que se están emprendiendo no son buenos. Juan José, ¿dónde puede la gente, el rosarino, encontrar este libro, Filosofía en Política? Este libro ya está en casi todas las librerías de Rosario. No quiero decir los nombres pero bueno, las principales está prácticamente en todos. Y estamos haciendo una presentación del libro, ya que estás, te lo digo, que hoy sería el viernes 28 de noviembre, 28 de noviembre viernes, 19:30 horas en la librería Homo Sapiens, que va a estar Horacio González, que fue el prologuista. La invitamos a la Chiqui González, a la ministra de Educación, de Innovación y Cultura, y lo invitamos también al diputado Agustín Rossi. Te agradezco mucho haber estado en profundidad. Gracias por la invitación, Mauricio. No, gracias a vos. Hacemos el último corte, unas pequeñas conclusiones y despedimos el programa. Bueno, algunos temas para terminar. A veces la Argentina parece un gran reality. María de los Ángeles Telpuc, ¿se acuerdan? La agente, la policía aduanera que descubrió la valija de Antonini. Hoy es stripper, se pasea en algunos lugares de Buenos Aires nocturnos, algunos boliches nocturnos, mostrando su agraciada figura. Victoria Beresiuk, secretaria privada de Uberti, quien llevó a Antonini a la Casa Rosada, una mujer muy vinculada con gente del kirchnerismo, es hoy modelo y prestó su pulposa boca a un grupo de pop que se llama Azafata. Parece chiste, pero no lo es. Y lo último, va a salir un libro, entre otros está Damián Nabot, que los dos periodistas escribieron el libro sobre Julio De Vido, referido a Guillermo Moreno. Y dice ayer La Nación, diario La Nación, centenario, un diario conservador, prudente en las palabras, que en una reunión entre Moreno y directivos importantísimos, petroleros, cuando se iban los empresarios, les dijo: muchachos, la próxima vez vengan con sus mujeres porque estoy cansado de a ustedes. No sé si lo entendieron, pero no me animo a decir esa palabra. Volvemos en 7 días. Muchas gracias.